La verdad. No te vayas, Costalito. Ya voy, ya voy. Te estoy molestando. Me- Dale, Gali, ahí te dejo de host. Gracias, Miguel. Está grabándose y aquí estamos. Y gracias, Pau, además por acolitarnos, por la charlita y adelante, la cancha es tuya. Empezamos bien. Le voy a abrir, ya te abro, Pau. Sorry, Pau, ahí se me cerró. Ahora, No me dejas hablar. justo que empezamos. Vamos, ¿querés esperar unos minutitos más? Todavía Claro, estamos a tiempo. claro, tú me avisas. Tú me avisas, ya, David. Dale, yo te aviso. Bueno. Hola Gali, hola Pau. Hola, ¿quién? Hola, hola David. ¿Cómo está? ¿Qué más, Stalin? Hola Gali, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esperemos 2 minutitos más y arrancamos. Vale, me avisas. Que se vayan sumando. Ya tenemos 17. Bueno, vamos a arrancar, Pau, entonces. Te presento. Bueno, antes que nada quiero pedir a los que nos están acompañando, por favor, si pueden tener el micrófono apagado, en silencio, así escuchamos bien a Pau, y a aquella persona que quiera hacer alguna pregunta, levanta la mano, nos escribe por el chat, le podemos abrir el micrófono si quiere hacer la pregunta directamente a Pau, o escriben la pregunta por el chat. Bueno, vamos a empezar la charla de hoy. Es una charla, la verdad, que muy interesante. Teníamos muchas ganas de hacerla desde que estamos con este tema de cuarentena. Es súper importante. Nos parece que hemos tocado muchas áreas como nutrición, la parte deportiva, la parte técnica. Nos han contado jugadores sus experiencias, pero bueno, la parte psicológica creo que es una de las partes fundamentales para el deportista. Tenemos el gusto también de que nos esté acompañando David Costales. David Costales es un representante nuestro de Ecuador, bueno, con una proyección muy, muy buena, y últimamente ha sido uno de los deportistas destacados dentro de nuestro deporte. Así que bueno, qué gusto también contar con vos, David. Bueno, y nada, ya la conocemos todos, a Paola, que va a ser ella la que va a estar haciendo una presentación. ¿Es así, Pao? Sí, o sea, bueno, en realidad, si ustedes quieren, hola con todos, y si ustedes quieren preguntarme en cualquier momento cualquier cosa, estoy a las órdenes. Y aquí conversamos, en realidad, más que una presentación, creo que es una conversación. Creo que nos puede aportar a todos ahora. Genial, espectacular, buenísimo.
Chévere, gracias. Entonces, ¿dejamos el micrófono apagado o prendido, Gali? Por favor, si lo apagan ahí ya para que... Ya. Ya, estamos. Bueno, entonces primero, hola con todos. Quiero contarles un poco la importancia del entrenamiento mental en deportistas, que creo que es el área de todo el entrenamiento deportivo que siempre dejamos de lado, siempre relegamos un poquito. Entonces, el entrenamiento deportivo consta de 4 pilares principales: lo psicológico, lo técnico, lo táctico y lo físico. Entonces, yo comparo siempre esto con una mesa que nosotros armamos y que llevamos con nosotros a la competencia. Estoy hablando un poco más tal vez del rendimiento deportivo a nivel competitivo, pero funciona para todos igual. Entonces, tenemos las 4 patas de la mesa, que sería lo psicológico, una pata, lo técnico la otra, lo táctico la otra y lo físico otra más. Entonces, normalmente cuando yo les pregunto a los deportistas cuánto tiempo del día le dedicas a tu entrenamiento, normalmente la mayoría se enfoca en estos 3 aspectos de aquí y deja lo psicológico de lado, siendo una vez por semana o incluso muchos no saben cómo entrenar esa parte. Entonces, cuando llegamos a la competencia tenemos muchas más variables que nos afectan y que son cosas que yo digo que vamos poniendo sobre esta mesa que construimos. Entonces, ponemos el público, ponemos los papás que nos acompañan, el árbitro, el rival, la presión de ganar o perder, ¿qué más? El clima, el campo de juego que puede ser diferente al que estamos acostumbrados. Y todo esto, todo este peso sobre la mesa, si no hemos preparado los 4 pilares bien, va a hacer que esta mesa se caiga. Y el rendimiento deportivo que esperamos no va a ser el óptimo. Entonces, eso es lo que pasa con muchos deportistas que llegan a la competencia y dicen, no puedo competir igual a la forma que entreno. Es por este desequilibrio entre los 4 pilares principales del entrenamiento deportivo. Entonces, es importante, y creo que los entrenadores saben un poco más que yo esto, pero el rendimiento deportivo ocurre en curvas. Entonces, no siempre podemos, en el squash tenemos competencias todos los meses y no podemos llegar a todas las competencias de la misma manera. ¿Por qué? Porque no somos máquinas. Entonces, tenemos que priorizar ciertas competencias y realizar un periodo general, como dice aquí, un periodo específico y el periodo competitivo. Es importante siempre encajar el entrenamiento mental con este entrenamiento deportivo, por lo que es súper importante que el psicólogo deportivo trabaje de la mano del entrenador de cada deportista y lo haga de forma individual. Entonces, por ejemplo, en el periodo general se podría aumentar un poco la carga del entrenamiento mental, mientras que en el periodo competitivo se recomienda que esta carga baje. Ahora estamos en la cuarentena, como todos saben, y estamos en este periodo de aquí que yo llamaría receso y no sabemos cuándo vamos a volver a competir. Entonces, por esta razón creo que es súper importante y súper útil en esta época aprovechar y entrenar este 4 pilar del rendimiento deportivo, que es lo mental, lo psicológico. Entonces, bueno, aquí les voy a explicar un poquito cómo funcionamos, y no solo en la parte deportiva, sino en cualquier aspecto. Entonces, siempre funcionamos con este triángulo que se llama triada cognitiva, donde los pensamientos, sentimientos y las acciones están siempre relacionados. Entonces, si yo pienso de una cierta manera, el sentimiento que tengo a raíz de eso va a estar relacionado a mi pensamiento y mi acción también va de la mano. Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento negativo o un pensamiento que no aporta el rendimiento, como me gusta decirle a mí, el sentimiento va a ser por lo general negativo también. Ira, frustración, angustia, estrés, y la acción va a ir de la mano. Entonces, probablemente no rinda como espero. Entonces, aquí le voy a dar la bienvenida a David, un deportista que admiro muchísimo y que tiene una trayectoria deportiva increíble y nos va a compartir un poco este triángulo, cómo funciona en un deportista. Él ha competido a nivel internacional y ha dejado al Ecuador muy en alto, entonces quiero que David nos comparta un poquito cómo funcionamos y cómo le pasa a él. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos, soy David Costales. Yo aquí les voy a intentar dar un poco más de ejemplos sobre lo que es esta cadena de sentimiento, acción y pensamiento, y también de la mano de la importancia del entrenamiento mental, porque como Pau había dicho, muchas veces los deportistas se centran en los otros aspectos que también son muy importantes, pero dejamos un poco de lado lo que es el entrenamiento mental, que es muy necesario para cualquier jugador. Entonces voy a comenzar con ejemplos en pensamientos negativos. Entonces los pensamientos negativos son malos principalmente porque te causan una distracción. Entonces, por ejemplo, un tipo de pensamiento negativo, ya sea en entrenamientos o en partidos,
es muy personal. Por ejemplo, tú puedes decir, no me siento bien, la comida me cayó pesada, la bola está de diferente manera, el jugador pues me está molestando, hasta a veces te molestas por alguna decisión que tú crees que fue injusta de parte del árbitro. Entonces todo eso es una distracción. ¿Y por qué es una distracción? Porque tú te concentras más en pensar en qué te está molestando que enfocarte en desarrollar tu juego, ya sea en un entrenamiento, pues en practicar cierta habilidad en ese momento, o en un partido en el objetivo de ganarlo. Entonces, estos pensamientos negativos van de la mano con los sentimientos. Cuando nosotros tenemos esta variedad, porque son muchos los pensamientos negativos que podemos tener, nosotros podemos sentir ira a veces con nosotros mismos, desesperación de que no nos salen bien las cosas, inseguridad de que dices, por ejemplo, no me están saliendo tal tiro, entonces ya no lo voy a hacer. O hasta frustración de creer que todo tu esfuerzo, pues de alguna manera no le está dando frutos. Entonces yo creo que es muy importante este entrenamiento mental para saber identificar esos momentos y poder cambiarlos. Algo que yo pienso que es muy bueno cuando tú estás teniendo pensamientos negativos en entrenamientos o en partidos es intentar siempre ver algo positivo de todo lo que haces. O sea, por ejemplo, no puedes estar haciendo todo mal. Y es cierto que muchas veces nosotros nos sentimos mal o creemos que alguien está en contra nuestra y todo eso, pero siempre tenemos que intentar nosotros estar positivos, o sea, darnos ánimo, o sea, sacar buenos puntos de nuestro juego o entrenamiento, ya sea pensar, pues digamos, los drops no me están saliendo bien, pero los golpes atrás me están saliendo muy bien. Entonces, intentar enfocarse de manera positiva en tu juego. Y también algo que yo recomendaría aquí es que cada uno cree como que algo que lo identifique a uno, algo personal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo siento en un partido de entrenamiento que estoy haciendo las cosas mal, que me estoy desconcentrado por el público, por el árbitro, yo hago un gesto que yo lo creé con ayuda de mi entrenador, que es prácticamente hacer con la mano izquierda un círculo aquí en mi pecho. Entonces eso me tranquiliza a mí. Es algo que yo ya lo hago de manera natural. Entonces, por ejemplo, me siento un poco frustrado y ya de manera natural hago este símbolo y me tranquilizo un poco. Y es como que me acuerdo. Entonces, yo creo que es muy bueno tener algo así que cada uno como que sea el punto donde se acuerde que está perdiendo un poco de control su tema mental para poder recuperarlo. Ahora, con ejemplos de pensamientos positivos, yo creo que este sería prácticamente la mejor circunstancia para poder jugar un partido de squash o entrenar. ¿Por qué? Porque estás relajado y tú en sí estás disfrutando el deporte. No es que estás pensando en los pensamientos negativos como no te está saliendo nada, me estoy cansando muy rápido, el rival me está chocando, cosas así. Entonces tú estás más bien enfocado en lo que te está yendo bien, que siempre sería el objetivo. Por ejemplo, en un buen día, tú puedes decir, mis drops están perfectos, no me estoy cansando. Entonces, a lo que tú te concentras en esos aspectos, tú incitas a que tu juego también vaya por esa línea, digamos. Entonces, se conecta todo. El objetivo aquí sería igual pensar de la misma manera todo el entrenamiento partido, pero algo muy importante aquí es a veces no abusar de las cosas. Porque, por ejemplo, muchas veces podemos sentir de que nos sentimos muy bien y pues nos confiamos en un partido. Y a quien no le ha pasado, pues que nos confiamos en un partido y el rival nos puede llegar a dar una sorpresa. Entonces siempre es muy importante mantener esa línea, pero con cuidado. Gracias, David, muchas gracias. Entonces, como escucharon a David, siempre hay una relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Lo que pasa muchas veces cuando estamos compitiendo, bueno, en realidad tenemos alrededor de 66,000 pensamientos automáticos diarios. Y cuando estamos en una situación de estrés, que es un campeonato, por ejemplo, un partido, el 80% de estos pensamientos van a ser negativos. Entonces, ¿cómo hago cuando estoy en un partido y solo encuentro pensamientos negativos en mi cabeza? Entonces, esto tengo que entrenarlo antes. ¿Por qué? Porque si llego a la competencia y trato de los pensamientos negativos, volverlos positivos de la noche a la mañana, no me va a funcionar. Entonces se entrena a través de una técnica que se llama autodiálogo, que el deportista elige una frase o un grupo de frases que sabe que le ayudan a reconectarse en el presente y a cambiar su forma de pensar. Por ejemplo, si el deportista está pensando, como dijo David, no me sale nada, hoy no me salen los drops. Entonces el deportista va a tener su frase propia que se la practica y que la entrena a manera de ensayo y error hasta encontrar la frase que mejor le corresponde a él
la practica y entonces cuando él piensa, no me sale nada, va a respirar un rato, va a decirse esa frase a sí mismo y en base al entrenamiento va a sentirse más tranquilo y va a poder cambiar por un pensamiento positivo. Por ejemplo, no sé, estoy jugando muy bien la bola de ataque al revés o cosas así. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Preguntas muy interesantes, estamos todos escuchando. Sobre todo, qué buena la idea de que David nos pueda... Ajá, porque o sea, muchas gracias, David, otra vez, porque eso es, tenemos la perspectiva del deportista ahí, del deportista que está en el día a día en la cancha y todos los pensamientos que pueden pasar en su cabeza, que son un montón. Y como les digo, cuando estamos estresados o ansiosos, tienen la tendencia a ser negativos. Sí. Muy bien. Seguimos, Pau, si querés después te vamos dando preguntas, ¿te parece? Sí. Bueno, ahorita, como todos saben, estamos en cuarentena, entonces de la noche a la mañana nos dijeron a todos se quedan en sus casas, entonces cualquier plan deportivo o incluso personal quedó suspendido por un tiempo. Pero les quería hacer que se pongan un rato en los pies de los deportistas olímpicos, que su competencia fue aplazada al menos un año más. Entonces, toda esa planificación que les expliqué al principio, tienen que rehacerla en un año más. También, bueno, un sentimiento súper común en esta época, no solo para deportistas, sino para todo el mundo, es la ansiedad. Y la ansiedad es esa activación del cuerpo ante una amenaza. Entonces, nuestro cuerpo nos está preparando hacia una posible amenaza. La ansiedad no es mala, sino es una emoción normal, pero cuando es muy prolongada, o sea, en el tiempo, o sea, cuando me dura mucho tiempo o cuando es muy elevada, puede llegar a paralizar al deportista. Entonces, por ejemplo, puede ser un deportista que llega al partido y vemos un deportista muy ansioso cuando habla rápido, cuando no se queda quieto, va al baño 8 veces. Y ante la ansiedad tenemos dos respuestas evolutivas, o huimos o luchamos. Si el deportista decide luchar, realmente esto le funciona porque va a ir al partido con muchas garras, con mucho ñeque, como decimos aquí. Pero en cambio, si esta ansiedad se vuelve paralizante, el deportista tiene que aprender a controlarlo. Una de esas formas es el control de pensamientos que les expliqué anteriormente, o sea, buscar ese autodiálogo positivo. También, bueno, los deportistas ahorita pueden sentir frustración, tristeza, falta de motivación, ira y obviamente una interrupción a su rutina diaria. Y incluso creería yo que esta interrupción y esta pérdida a la competencia podría, pues en psicología es conocida como que el deportista está atravesando una etapa de duelo. A pesar de que automáticamente asociamos el duelo con muerte, el duelo en realidad para la psicología es una pérdida. Entonces el deportista ha perdido su rutina, ha perdido sus competencias, ha dejado de estar en contacto con su entrenador y con sus amigos de entrenamiento, entonces es una pérdida. Y es totalmente normal que todos ustedes se sientan así. Es parte de la etapa que estamos pasando. Buenísimo. Pau, acá, mira, acá tengo una pregunta de José Ignacio Mujica desde Perú. Nos está siguiendo, nos mandamos un abrazo. Nos dice, ¿cómo llegás a que el jugador logre interiorizar esas cábalas, frases o rituales que nos contaba David? Ya. Eso se entrena durante la semana, el entrenador tiene que tratar de buscar, de hacerle entrar en razón al jugador con lo que él se sienta cómodo, cómo trabaja la parte de la psicología o una psicóloga. Bueno, primero es importante, como les decía, a forma de ensayo o error, el deportista tiene que encontrar esta frase o esta cábala, como David, tocarse el pecho, y tiene que ponerla en práctica. O sea, para hacer un hábito necesitamos 21 días de que esa acción se vea consciente. O sea, tenemos que forzarnos a cumplir esta acción. Al día 22 tal vez nos cuesta, pero no necesitamos tanta energía para realizarla, fluye más natural. Entonces, el deportista, la idea es que busque esa frase o esa cábala que siente que le llena de energía y que le ayuda a reconectarse en el presente. Y tiene que practicarla en el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, lo que hago yo con los deportistas con los que trabajo, buscamos la frase o la cábala
se la lleva y la practica durante una semana a lo largo del entrenamiento y luego viene a la sesión y me dice, ¿me funcionó o no me funcionó? Si le funcionó, vamos a seguir potenciándolo y vamos a seguir utilizándolo en contextos que le generen cada vez más estrés, porque al principio utilizarlo en un entrenamiento es algo que no le va a generar mucho estrés. El entrenamiento no es tan estresante y no genera la misma ansiedad que una competencia normal. Pero, y si no le funcionó, tenemos que buscar otra hasta que sea algo que el deportista se sienta cómodo. Es algo súper personal y que tienes que ponerle en práctica cada día. Así como vas y entrenas la parte técnica, la parte táctica y la parte física, es algo que también tienes que interiorizar como parte de tu rutina. Buenísimo. Acá nos pregunta Oscar también, dice, ¿cuántas horas semanales es recomendable entrenar la parte mental? Bueno, yo creo, lo que yo recomiendo es que sea 1 hora semanal con el psicólogo, directamente un trabajo de evaluación y poner en práctica varias estrategias, pero eso tiene que hacerse a diario. O sea, en el día a día, el deportista en realidad debería generar una rutina que pueda utilizarla también a lo largo de las competencias. Entonces, el deportista debería llegar y calentar de la misma manera en el entrenamiento que lo hace en las competencias. Debería, cuando esté entrenando, estar enfocado y pensar siempre, estar con esa predisposición a estoy compitiendo y debería ser a diario, creo que en cada entrenamiento, porque de la misma forma que hago, si no, igual la mesa que les contaba está de cierta forma desbalanceada, porque sigo practicando lo técnico, lo táctico y lo físico, pero estoy dejando lo mental solo 1 vez por semana, entonces debería ser en cada entrenamiento. Perfecto, buenísimo, Pau. Buena recomendación. Tenemos otra de Roberto Castillo. Pregunta, ¿cómo se empieza el entrenamiento mental? Bueno, el entrenamiento mental yo creo que debería empezarse apenas el deportista decide iniciarse en un deporte, porque de esta forma logra la formación integral del deportista. Si no, el deportista va a desarrollarse súper bien en su parte técnica, súper bien en su parte táctica, en su parte física también, y deja de lado la parte mental. Cuando el deportista vaya a su primera competencia, va a haber este desequilibrio. Entonces debería hacerlo apenas comienza. La idea es comenzar con una evaluación general del deportista, lo que llamamos una historia clínica, y así uno se da cuenta de las variables en las que el deportista puede seguir trabajando. Yo no le llamo debilidades, sino le llamo todas esas áreas en las que puede potenciar y puede fortalecerse. Buenísimo. Pau, yo te hago una. ¿Cuánto tiene que ver la herencia genética de eso? Tenemos por ahí, a ver, un deportista se puede empezar a desarrollar una mente positiva a medida que va logrando y va consiguiendo logros, empieza a fortalecer un poco su autoconfianza. Pero ¿cuánto pesa, nada, lo que heredás, el ADN que vos traes de, no sé, de tus abuelos, de tus papás, y si eso pesa realmente y cómo se cambia en el caso de que sea negativo, ¿no? Bueno, con la genética no podemos hacer mucho, en realidad. Y sí hay deportistas que tienen mucha más como esa autoconfianza y esa garra que dices tú de tener pensamientos más positivos, pero yo recomendaría que todos entrenen de la misma manera. Así, si es que es un deportista que ya está genéticamente dotado, le das todavía un mayor potencial si lo entrenas. En el caso contrario, creo que el entrenamiento es todavía más necesario. O sea, si el deportista es alguien con autoconfianza baja, alguien inseguro, creo que deberías potenciar todavía más ese entrenamiento mental. Pero creo que todos deberían, de cierta forma, es como al principio tienes un deportista con las patitas de la mesa súper finas y tú puedes darle todas las herramientas posibles para que esa mesa se vuelva mucho más fuerte, esa mesa que lleva a la competencia y sea cada vez más estable. ¿Me escuchaste, Galín? Muy bien, Pau. ¿Querés seguir con la presentación? Y después te sigo, hay un par de preguntas bastante interesantes. Vale. Bueno, como les decía, la ansiedad, aquí les voy a contar un poco de una técnica de relajación que nos puede funcionar a todos, no solo en el campo deportivo, sino ahorita que estamos encerrados y que muchas veces nos podemos sentir ansiosos.
como les contaba, la ansiedad es esa activación de nuestro cuerpo ante una amenaza. Por ejemplo, la ansiedad nos ayuda a entrenar cuando estamos cerca de una competencia, o la ansiedad nos ayuda también a prepararnos para un examen en el colegio o en la universidad cuando se acerca la fecha tope. Es energía extra que necesitamos. Pero es importante que el deportista encuentre su nivel de activación óptimo. Como les decía, no es bueno que el deportista esté muy excitado o tampoco muy calmado. O sea, esos deportistas que uno le ve y está con el celular sentado antes de competir, no está en su nivel de activación óptimo. Y tampoco el deportista que está súper ansioso y está moviéndose por todos lados, sino que hay que encontrar un punto intermedio en eso. Entonces, para controlar la ansiedad, una técnica de relajación muy buena y que me ha ayudado a mí muchísimo es tensar y relajar los músculos voluntariamente. Entonces, yo empiezo, por ejemplo, por los músculos de mi brazo y cada uno de los grupos musculares lo tenso, lo mantengo un rato en tensión y luego lo voy relajando. Esta técnica se aplica primero en las extremidades, luego en el torso y puede incluso aplicarse en los músculos de la cara. La idea es que una vez que, obviamente, como la estrategia de autohabla que les contaba, tiene que practicarse antes de la competencia. Entonces, una buena herramienta es utilizar esta estrategia antes de competir para lograr ese nivel de activación óptimo. Una vez que el deportista domina, por ejemplo, tensar y relajar los músculos de los brazos, de las piernas, del torso y de la cara, esto poco a poco le va llevando a relajación mental también. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sentido que cuando entramos a la cancha, nuestros músculos están más duros. Eso quiere decir que estamos más ansiosos de lo normal. Entonces, esta técnica nos ayuda a ser conscientes de esa tensión y, como ya hemos entrenado, podemos relajar los músculos mucho más fácil. También creo que algo súper común ahora, sobre todo en los deportistas jóvenes, es la falta de motivación, porque al final no sabemos cuándo vamos a volver a poder competir, a poder entrenar. Entonces, en realidad, muchos deportistas pueden pensar, ¿qué pasa si no entreno hoy? Si no sé cuándo voy a volver a competir, no pasa nada si un día no entreno, si una semana no entreno. Entonces, lo importante aquí es plantearnos objetivos. Normalmente, en situaciones sin coronavirus, en la primera o segunda sesión, yo ayudo a los deportistas a crear sus objetivos. Estos tienen que ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Es importante que estos objetivos sean cortos, específicos y medibles. Pero ahora, con lo que estamos pasando, yo les recomiendo hacer una excepción y concentrarnos solo en los objetivos a corto plazo, que son objetivos a 1 o 2 semanas. Entonces, estos nos van a ayudar a mantener la motivación durante la cuarentena y a medir nuestro progreso semana a semana. Entonces, por ejemplo, bueno, yo recomendaría a los entrenadores trabajar esto en conjunto con sus chicos o con sus entrenados y plantearle qué aspectos creen ustedes que ese deportista debe mejorar y cómo lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, un deportista puede decir, a mí me falta resistencia. Entonces, ok, esta semana vas a correr 3 veces por semana y quiero que los 5 kilómetros los hagas en menos de 30 minutos. Entonces, así es algo medible, corto y específico y que le va a mantener al deportista motivado. Obviamente hay que pensar que todos estos pequeños objetivos a la larga nos van a ayudar a que cuando el deportista vuelva a la cancha esté esté bien físicamente, bien mentalmente y preparado. Y mira, ahorita sería como les conté al principio, una buena forma o un buen momento de aprovechar y incluir en su rutina el entrenamiento mental. Ahorita podemos cargar mucho al deportista mentalmente porque no, o sea, el entrenamiento mental causa carga cognitiva, el deportista se cansa, igual que hay cansancio físico, hay cansancio mental. Entonces el entrenamiento mental en los deportistas cansa. Pero ahorita no importa si estamos cansados en un día normal, porque no sabemos cuándo vamos a poder competir. Y la idea es volver más fuertes. Cuando volvamos a competir y cuando nos digan, pues tienes un torneo en 2 meses, estar lo más fuerte y lo mejor preparado posible. Buenísimo, Pau, excelente, genial. Tenemos otras preguntas por acá, te las voy a hacer llegar. Nos pregunta Raquel, ¿cómo fortaleces a los niños cuando inician en este deporte el manejo de la frustración? Ya hablaste de la motivación, vamos ahora con la frustración.
bueno, la frustración creo que es algo normal de pues, que sentimos cuando no nos sale algo. Entonces, esa emoción que aparece cuando algo no nos sale, como esperaríamos. Entonces, es importante que, por ejemplo, los niños tal vez lleguen a una competencia y no rinden como esperarían. ¿Por qué? Porque hay muchas más variables que afectan. Entonces tenemos, por ejemplo, tal vez el niño no entrena con su papá sentado atrás y esta vez está. Tal vez el rival es siempre su compañero de entrenamiento que el niño siempre le gana y en la competencia perdió. Entonces creo que es importante aprender a sentir esos sentimientos y aceptarlos. O sea, como papás yo les recomendaría aceptar sus sentimientos a sus hijos y no decirle como no, no pasa nada, tranquilo. Si el niño está llorando es porque siente eso y está bien sentirlo. Ahora hay que conversar sobre eso y hay que permitirle sentir y darse cuenta que tiene sus objetivos que tiene que a la final cumplir. Entonces y en el lado del entrenador yo le pondría metas. Entonces tal vez como estás empezando no vas a ganar este torneo, pero ¿qué metas nos vamos a poner? Tal vez no vas a mandar el saque para afuera, tal vez quiero que al menos en cada punto haga cinco bolas al fondo antes de jugar una bola adelante. Entonces cosas así que sean mucho más medibles. Justo en los objetivos como está aquí serían cortos, específicos y medibles. Así el niño tal vez sale y perdió, pero con el entrenador o con el papá puede evaluar y decir, sí, cumplió, no sacó nunca fuera y pudo mantener las 5 bolas atrás antes de jugar adelante, entonces estuvo bien y eso le va a ayudar a mantenerse motivado. La frustración creo que en los deportistas nunca es negativa, sino que tiene que ser tomada como darle la vuelta y tomarle como la motivación que nos va a permitir conseguir los objetivos. Totalmente, ahí tiene mucho que ver el tema de la comunicación que haya entre el padre, el entrenador y obviamente el jugador y los objetivos claros, porque a veces eso se da mucho cuando tenés objetivos, cada patita tiene un objetivo distinto, entonces ahí es cuando vienen esos conflictos y cuando el chico se frustra. Claro. Creo que como parte de la formación del deportista, lo principal es que haya coordinación entre los padres, el entrenador y el deportista. Los tres tienen que saber en realidad qué buscan, qué quieren y tener metas realistas. Perfecto. ¿Sos de la idea de que un chico empiece a competir desde muy chiquito? En realidad, bueno, al principio los niños tienen que hacerlos por diversión. Si el chiquito compite porque le divierte y porque le gusta, creo que está totalmente bien y lo apoyaría como papá 100%. Si el niño hace y esto le está generando mucha frustración, hablo de 7, 8, 9 años, creo que puede ser mejor idea que entrene más, que se sienta seguro y que compita. La idea es que al principio sea una diversión y que poco a poco vayan desarrollando. Lo bueno, si compiten desde pequeños, es que aprenden a manejar todos estos sentimientos, la frustración, aprenden a conseguir sus objetivos, aprenden a automotivarse también. Entonces, desde lado y lado, creo que depende a eso mucho del deportista, deja de las cualidades psicológicas del deportista. Totalmente, totalmente. Tenemos una del profe Pedro de Rayanes, mandamos un saludo a Pedro. Él pregunta, ¿sería esta la técnica parte de un anclaje neurolingüístico? ¿Qué técnica? Pero ¿cuál de todas? La de motivación. Vamos a preguntarle a Pedro. No sé cuál. Te voy a habilitar el micrófono, Pedro. Dale, dale. La primera que hablamos de la presentación. Sí. Gracias. Ya. Perfecto, gracias. Bueno, sí es neurolingüístico. En realidad, esa técnica nace de la terapia cognitiva conductual, que es una terapia que se usa para reestructurar el pensamiento. Entonces, y en la psicología deportiva se usa un poco justo de la estrategia de autohabla que funciona como motivador principal. Entonces, la idea es que el deportista se dé cuenta de sus pensamientos y para esto tiene que tener una capacidad cognitiva ya desarrollada. Tal vez en deportistas muy pequeños yo usaría otra estrategia, claro, porque es difícil que se den cuenta en qué estoy pensando. Eso se llama metacognición y es una habilidad que se desarrolla un poquito más grande. Pero alrededor, no sé, de los 10, 11, 12 años, definitivamente podría aplicarse ya la técnica. Genial,
No sé si Genial. pero... Contestada la pregunta, profe. Gracias. Gracias a vos. Tenemos otra. Dice, de Oscar, dice, ¿cómo ayuda una psicóloga deportiva a decidir una universidad o la especialización deportiva? Bueno, creo que puede ser súper importante este apoyo. ¿Por qué? Porque hay una estrategia que se llama el árbol de decisión. Entonces, que yo con el deportista, entre cualquier decisión, tomo los 2 o 3 escenarios posibles y pongo ventajas y desventajas que tengo hacia eso. Como un psicólogo nunca puede, o sea, no podría yo nunca aconsejar al deportista y decirle, sí, ándate por la universidad porque es una universidad top 10 del mundo y te recomiendo eso. Esa decisión tiene que nacer totalmente del deportista. Pero como psicólogo uno puede hacer esta evaluación de pros y contras de cada una de las situaciones para que el deportista vea un poco más amplio y tenga una perspectiva súper amplia de los escenarios que tiene posibles. Bien, o sea, le podés dar una orientación desde, nunca una elección, pero sí le podés abrir el panorama para que lo vea más claro. Exacto. Ajá. Buenísimo. Tenemos una de Álvaro, un abrazo a Álvaro, el SATE, entrenador de la CDP acá de Quito. Pregunta, ¿cuáles son las actividades fuera del deporte específico que nos ayuda al trabajo psicológico? Ajá. Bueno, depende de a qué variable del trabajo psicológico quiera enfocarse. Porque, por ejemplo, justo creo que la siguiente, voy a hablar aquí de la atención y la concentración. Bien. Entonces, hay actividades específicas que pueden ayudarme a fortalecer al deportista según la rama en la que yo vea que necesita potenciar. Entonces, Alvarito, si me dice en qué variable psicológica le gustaría trabajar, le puedo dar una respuesta más exacta. Hasta eso les cuento un poco. Otra cosa que podemos entrenar ahorita en casa, que no necesitamos prácticamente nada, es la atención y la concentración. Aunque parecen súper parecidas, la atención es la capacidad de fijar todos mis recursos en un estímulo. O sea, por ejemplo, estoy jugando y veo que el rival que me toca en la siguiente ronda se sentó atrás mío. Entonces le atendí, puse atención en él. Pero concentración es mantener esa atención por un periodo de tiempo un poquito más prolongado. Por ejemplo, puede ser que yo me fijé que se sentó atrás y está grabando mi partido para analizar cómo juega conmigo. Entonces, ahí no solo atendí, sino que me estoy concentrando en él. Es súper importante pensar que solo podemos mantener la concentración en una cosa a la vez. Eso es algo innato de los seres humanos. No podemos atender o concentrarnos en más de una cosa a la vez. Entonces, si yo estoy jugando y me enfoco en el rival que se sentó atrás mío, dejé de estar concentrado en el momento presente. Esto es súper importante y yo creo que cada deportista tiene que aprender a controlar sus campos atencionales. Podemos prestar atención hacia lo externo, que son el entorno o un objeto, puede ser por ejemplo la raqueta o algún amuleto que los deportistas suelen usar, y también podemos prestar atención hacia lo interno, que pueden ser pensamientos o sensaciones corporales. Entonces, por ejemplo, Alvarito, respondiendo a su pregunta, una forma de entrenar esto es enseñarle al deportista a atender a los diferentes campos atencionales que tenemos. Por ejemplo, enseñarle a darse cuenta qué pensamientos está teniendo, luego cambiar a qué sensaciones corporales está teniendo, cómo está su corazón, cómo está su respiración, cómo están sus músculos, están tensos, están relajados. Luego cambiar a la atención al entorno, que escucho, que huelo, que siento, que veo. Y finalmente prestar atención a un objeto. Puede ser la raqueta, el amuleto que el deportista tiene, el cordón, no sé, eso depende mucho de cada deportista. Esto le va a ayudar a cuando, como les decía, el deportista, si se dio cuenta que está enfocado en el rival que está sentado grabándole, pueda, como su atención está externa, pueda cambiarla y pueda volverla interna, para así volver al momento presente y a concentrarse en el juego. Entonces el deportista puede ser que coja su raqueta, vea su raqueta, y esto le permite reconcentrarse, por así decirlo, en el partido y poder volver a jugar. Estas son estrategias súper personales que cada deportista tiene que ponerle en práctica y decidir. Y nuevamente, son estrategias que deben entrenarse. O sea, no puedo llegar solo a la competencia y pretender
si estoy atendiendo a la rival, luego enfocarme en cómo está mi latido de corazón, sino que es algo que debía haberlo entrenado tiempo antes. También, sí, también funcionan estos ejercicios cognitivos, que son, por ejemplo, hacer sumas de 3 en 3, restar del 100, de 5 en 5, y ejercicios así que nos ayudan a ejercitar la parte cognitiva. Uno que me gusta a mí mucho es una rejilla de números del 1 al 100, que es un cuadrado con números desordenados del 1 al 100. Y el deportista tiene que encontrar en el orden los números y demorarse el menor tiempo posible. Al principio los deportistas normalmente ven eso y ven una sopa de números, pero luego se dan cuenta del objetivo que se pide y el tiempo obviamente va disminuyendo y les ayuda mucho a mantener la concentración y la atención también. Yo creo que es fundamental para cualquier deporte. Genial, Pau, excelente, buenísimo. Seguramente Álvaro debe estar contenta con la respuesta. Nos pregunta Roberto Castillo también, ¿cómo manejamos la variación de estado, de los estados de ánimo, dice, de los adolescentes? Un día quieren entrenar súper bien y otro día no quieren hacer nada. Bueno, creo que lo principal es que ellos tengan claros sus objetivos, que sepan qué quiero lograr y para qué estoy entrenando. Tal vez el adolescente dice, yo quiero entrenar por hacer ejercicio. Está bien y es totalmente aceptable. Tal vez este adolescente dice, yo quiero entrenar por ser jugador profesional. Entonces, los objetivos, depende de los objetivos, creo que va muy de la mano de cómo el deportista va a tomar el entrenamiento. Otra estrategia que yo recomendaría es justo este triángulo que les enseñaba, voy a regresar para que puedan verlo. Entonces, tal vez el sentimiento aquí es, hoy no tengo ganas, hoy estoy desmotivado, hoy no quiero entrenar. Entonces, vamos a entrenar a que el deportista fuerce el pensamiento positivo, con este autodiálogo, esta cábala que hablábamos hace un tiempo. Entonces, si él se siente cansado y fuerza una y otra vez ese pensamiento, el sentimiento automáticamente va a cambiar, porque es como funcionamos. Y seguramente va a ir y va a entrenar mejor. Estupendo. Bueno, acá Álvaro nos hace una referencia, nos pregunta que, bueno, que él se refería a unas actividades diferentes al entrenamiento cotidiano, como por ejemplo yoga, tai chi, etcétera. ¿Son buenos? Sí, súper buenos. También la meditación, por ejemplo, ayuda también. Justo al final les voy a explicar del tai chi, justo cómo puede aplicarse a todos los deportes y cómo ayuda a esa conexión mente-cuerpo súper bien. Genial, Pau, si querés avanzar. Ajá, bueno, ahorita les voy a explicar la técnica que yo creo que es la mejor y que a mí es la que más me gusta, que es la visualización, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado sobre esta técnica y quiere decir que me imagino a mí mismo haciendo la acción de mi deporte. Pero la visualización tiene unos pasos previos a poder lograrla efectivamente y que me funcione con el objetivo que espero. Entonces, lo primero que tengo que hacer y que entrenar al deportista es poder visualizar los diferentes sentidos, o sea, que pueda imaginarse, que pueda ver algo, que pueda oler algo, que pueda sentir algo, que pueda sentir algo también de gusto, y así el deportista, las conexiones neuronales del deportista empiezan a ejercitarse y a sentir estímulos que no están presentes. Luego de esto te pasa que el deportista elija un referente de su deporte y aprenda a hacer observaciones. Por ejemplo, aquí en el caso de Diego, que puse la foto, ver cómo flexiona la pierna, dónde está su raqueta, dónde está su mano, cómo está su torso. Entonces, ser un poco más minucioso de lo que observo a ese jugador o deportista que admiro. Y el tercer paso, y el más chévere creo, es la visualización, imaginarme a mí mismo haciendo la acción. La acción tiene que ser precisa y tengo que imaginarme no solo a mí mismo y cada movimiento de mi cuerpo, sino también el contexto en el que lo estoy haciendo. Y la visualización es interesante porque funciona, porque estudios de la actividad cerebral han comprobado que ocurren las mismas activaciones neuronales cuando hago una acción, o sea, por ejemplo, cuando hago un drop, que cuando me imagino haciendo el drop. Siempre y cuando lo haga la visualización completa, como les conté, imaginándome todo el contexto, imaginándome cada uno de los movimientos de mi cuerpo, ocurren las mismas activaciones neuronales. Y aquí les voy a contar un estudio súper interesante que se hizo en una universidad en Estados Unidos. En esta universidad se eligieron 3 grupos. Un grupo eran basquetbolistas, como de la selección de la universidad, el otro eran deportistas
que no jugaban básquet, pero jugaban algún deporte por la universidad, y el tercero era un grupo de estudiantes que no practicaban ningún deporte de manera regular. Entonces, todos estos se les conectó electrodos en la cabeza para poder medir su actividad neuronal, y mientras veían videos de basquetbolistas lanzando la bola al arco, se comprobó que las activaciones neuronales de los basquetbolistas eran iguales cuando veían la acción que cuando la hacían. En el caso de los deportistas que no practicaban básquet, pasó algo súper interesante, porque las activaciones neuronales eran igual súper altas, casi parecidas al hecho de hacer la acción. Esto quiere decir, y esto funciona por las neuronas de espejo que tenemos. Nosotros al ver algo, al ver una acción, y cuando nos sentimos identificados o cuando la hemos hecho antes, las activaciones, nuestras neuronas se activan de la misma forma como si estuviéramos haciendo la acción. Y en el caso del tercer grupo, hubo activaciones neuronales súper bajas, como que estuvieran viendo una película. Entonces no hubo mayor respuesta en ese sentido. Wow, qué interesante, qué bueno. Qué interesante. Por eso, a ver, nosotros en Squash, antes realmente era muy complicado acceder a poder ver y copiar. Ahora ha cambiado tanto eso. Y claro, al ver también nos va a mejorar muchísimo más nuestra visualización también. Sí, porque ahora tenemos acceso en realidad con el celular a mi jugador o a mi deportista favorito. Entonces incluso les recomendaría, por ejemplo, cuando están yendo a competir, cuando voy en el carro, puedo elegir un video que me guste y puedo verlo varias veces antes de llegar. Así, de cierta forma, es como que si yo hubiera jugado un poco. Puede ser un video mío, puede ser un video de un deportista que admiro, pero al verle, las activaciones neuronales van a ser muy parecidas a jugar, entonces voy a estar como más lista. No tengo la necesidad de ir a golpear antes 2 horas, sino voy, caliento, pero de cierta forma ejercité antes ya mi cerebro, que es súper importante. Excelente, buenísimo, muy buen dato. Y aquí un poquito de lo que comentaba Álvaro, el Tai Chi. El Tai Chi es un arte marcial que los ejercicios y los movimientos son súper lentos y controlados, y puede aplicarse prácticamente a cualquier deporte. Para mí se aplica mucho más a los deportes que requieren un gesto técnico, por ejemplo el tenis, el golf, el ping pong, bueno, eso es lo que se me ocurre ahorita. Y lo que me permite esto es tener una conexión mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque normalmente en hacer, por ejemplo, un swing, yo me demoro menos de un segundo probablemente, si lo hago rápido. Y este ejercicio requiere hacer el swing, pero de la manera más lenta que pueda y concentrándome en cada uno de los movimientos de mi cuerpo. Entonces, al principio es un entrenamiento súper desgastante mentalmente, porque algo que estoy acostumbrado a hacerlo tan rápido, tengo que tomar conciencia, bajarle la velocidad y fijarme en cada uno de los movimientos de mi cuerpo. Eso es algo que también pueden practicar ahorita que estamos en casa, porque prácticamente no necesitan solo el espacio que requeriría hacer su swing o su movimiento deportivo, su gesto deportivo, y podemos ponerlo en práctica en cualquier momento. Lo que yo recomendaría y hago, por ejemplo, es al principio intentar que este movimiento dure al menos 1 minuto y repetirlo así varias veces. Luego que fue 1 minuto, vamos a 2. Y así ver cuánto el deportista cuánto tiempo puede tomarse en hacer este gesto deportivo mientras se concentra en cada uno de los movimientos que ejecuta. Espectacular, buenísimo. He visto mucho en squash, se usa, he visto mucho en golf, mucho ese ejercicio de Tai Chi, de hacer todo el swing, y bueno, nada, dificilísimo, me imagino. Me imagino que sí, contanos un poco la conexión entre el cerebro y la parte de respirar, ¿no? ¿Qué importancia le das? Claro, la importancia es total, creo. Como les decía, la ansiedad, esa activación de nuestro cuerpo ante una amenaza, hace que nuestro ritmo cardíaco se aumente, nuestro flujo sanguíneo a las extremidades aumente, y también nuestra respiración aumenta, nos empezamos a hiperventilar. Entonces, cuando sentimos esto, lo ideal es respirar. Y la respiración tiene una estrategia también, es respirar por 3 segundos, sostener el aire por 3 segundos y soltar lo más lento que puedo. Si son 3, está bien. Si puedo hacerlo en 5 o 6, es mejor. De esta manera, la respiración permite bajar el ritmo cardíaco y por lo tanto concentrarme.
cuando estoy muy, cuando el ritmo cardíaco está muy elevado y la respiración también, mi campo atencional disminuye, es decir, me puedo concentrar en menos cosas a la vez, porque el cuerpo está sobreexcitado. Entonces para lograr concentrarme en más cosas a la vez que requieren algunos deportes como el squash, el tenis, el fútbol, no necesito estar tan activado. En deportes, por ejemplo, como, no sé, atletismo, 100 metros planos o levantamiento de pesas, necesito que el deportista esté muy activado porque solo tiene que concentrarse en un estímulo y es una sola. Corre o levanta la pesa y ya. Pero en deportes donde tengo que fijarme en muchos más estímulos, donde está mi rival, tal vez las instrucciones de mi entrenador que está atrás o a un lado, tengo que tener un nivel de activación más bajo. Entonces yo recomendaría en realidad que lo hagamos como parte de nuestra rutina, tomarnos esta respiración que les digo, 3 segundos respiro, sostengo el aire 3 segundos y luego suelto al menos 3 segundos, si es posible 5, tomarla como parte de la rutina y hacerla, por ejemplo, antes de sacar. Genial, Pau. Tenemos otra pregunta de Hugo Costales. Bueno, primero te agradece por haberlo invitado a la charla y a haber invitado al club de squash de Pichincha. Y la pregunta nos dice si es bueno hacer una meditación entre set y set en un partido de competencia. Bueno, hola Hugo y muchas gracias a ustedes primero por estar aquí. Muchas gracias a David también. Yo creo que todo depende aquí del deportista. O sea, creo que tanto meditación no logro hacer porque tengo solo, en caso del squash tengo 1 minuto y medio. Pero podría enseñar, si yo le veo al deportista sobreexcitado y muy ansioso, podría hacer que haga esta respiración de respiro por 3 segundos, sostengo y luego suelto lento, al menos 3 veces. Así voy a lograr que su ritmo cardíaco baje y por lo tanto su ansiedad también, y puede enfocarse en las instrucciones que el entrenador le da. ¿Por qué? Porque si el deportista sale súper ansioso, súper excitado, todo activado, es difícil que escuche las instrucciones del entrenador, porque como les digo, su campo atencional disminuye mucho. Entonces, si es que hace estas respiraciones antes de escuchar las recomendaciones técnicas o tácticas que tiene el entrenador, creo que le resultaría súper bien. Buenísimo, Pau. Una te hago yo que me habían mandado a mí para que te hiciera a vos. Preguntan, ¿el estado mental ideal para la competencia? ¿Cómo sería un jugador para que esté al 100% desde su parte mental en la competencia? Bueno, creo que esto depende mucho en realidad de cada deporte y de cada deportista, porque puede ser un deportista que se siente cómodo estando súper excitado, súper ansioso, y hay otro que puede sentirse más cómodo estando más tranquilo. Como les enseñé antes, el nivel de activación óptimo es súper importante que el deportista lo encuentre de manera personal. Entonces, esto se lo hace midiendo totalmente al deportista. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes muy ansioso? ¿Te sientes como desmotivado? Entonces, por ejemplo, una forma de aumentar la motivación y aumentar la activación, hay muchas, pero una de esas puede ser escuchar una canción me pongo audífonos antes de entrenar y escucho una canción que realmente siento que me active, que me motive. Otra opción es, por ejemplo, correr para subir el ritmo cardíaco y por lo tanto activar más al deportista. Entonces, hacer, por ejemplo, desplazamientos rápidos antes de entrar a la cancha si quiero activarme un poco más. Otra es también golpearse los músculos. No sé si han visto los nadadores, antes de clavarse a la piscina, normalmente se golpean los músculos. Lo que ellos están buscando es activarse un poco más. El caso contrario, si el deportista se siente muy activado y muy ansioso, justo haríamos lo que le contaba Hugo, que es mediante la respiración, tratar de bajar las pulsaciones, de concentrarse solo en la respiración y que el deportista llegue a su estado óptimo. Otra forma de llegar a su estado óptimo es aprender a escuchar nuestro corazón. Entonces, muchas veces hacerlo es difícil. Entonces, puedo hacerlo primero en mi cuarto, donde no hay nadie, con las luces incluso apagadas, y concentrarme en cómo late mi corazón. Y poco a poco ir a esto llevándole al entrenamiento y luego a la competencia. Así, esto me va a permitir, si lo siento las pulsaciones muy arriba, mediante la respiración logro bajarlas, pero primero tengo que identificar que están arriba. Excelente, buenísimo.
No sé si David quería contarnos algo más, cómo él se prepara un poco para competir, porque creo que cada deportista, y con el ejemplo de él quiero un poco explicarles que cada deportista se prepara y lo hace de forma un poco distinta, ¿no? Cada deportista tiene su cábala, cada deportista tiene como una rutina precompetitiva, que es algo que hay que irlo entrenando también. Contanos, David. Va, entonces les voy a contar un poco más o menos cómo es mi preparación mental más antes de un partido y también en entrenamientos. Entonces, primero algo que yo siempre hago es escuchar música y esto principalmente lo utilizo como distracción porque muchas veces, digamos, podemos estar preocupados por el partido o pensar en que el partido va a ser difícil, que no estamos seguros. Entonces, siempre mi idea de escuchar música es para distraerme y pensar un poco menos en el partido y más bien relajarme. Y pues yo creo que el gusto de música más sería un poco personal, siempre y cuando la canción que estemos escuchando pues nos haya gustado mucho y nos transmita cierta energía positiva. También algo que yo sé hacer es 45 minutos antes de un partido, siempre me alejo de cualquier posible distracción, ya puedan ser amigos, a veces mi coach, mis padres, de cualquier persona, para encontrar un lugar solitario en donde yo llevo siempre mi raqueta para comenzar a calentar y a mentalizarme y también pues mi botella de agua para mantenerme hidratado. Entonces la idea de esto es intentar evadir cualquier tipo de distracción y tener esos 45 minutos previos a un partido para poder prepararse mentalmente y físicamente antes de un partido. Es decir, para poder visualizarse a uno, como decía Pau, que es muy importante la visualización. Yo pues antes de los partidos utilizo la visualización de manera en que me ubico en un escenario muy negativo. O sea, yo intento verme en un escenario muy malo. Por ejemplo, en un partido perdiendo 2-0. Y yo me visualizo después de eso remontando eso. Porque algo que yo he aprendido es que muchas veces esperar que un partido, un entrenamiento o cualquier actividad que podamos hacer sea fácil, no es lo mejor. Uno siempre tiene que esperar algo desafiante, algo difícil. Entonces, por eso es la idea de visualizarse a uno, por ejemplo, perdiendo 2-0 un partido y remontarlo, o que uno no se sienta mal, que uno por algunos factores, por ejemplo, que inicias el partido y no estás seguro con tus golpes y después poco a poco puedes ir mejorando eso. Entonces esos 45 minutos los utilizo para calentar obviamente, pero también para visualizarme en un escenario negativo en donde yo lo pueda sobrellevar. También yo creo que es muy importante aquí intentar quitar cualquier pensamiento negativo y enfocarte en temas positivos. Y, por ejemplo, es muy malo antes de un partido pues estar pensando en molestias físicas, por ejemplo. O sea, cuando uno va a calentar y está diciendo, no, pues mi pierna derecha me está molestando, tal músculo me está doliendo, uno trae la atención más a ese músculo que al partido en general. Entonces ahí es cuando uno tiene que tranquilizarse y darse cuenta que uno está aquí para disfrutar el deporte, entonces siempre tiene que estar en pensamientos positivos. Entonces básicamente esa es mi rutina. Yo especialmente la hago antes de partidos. En entrenamientos no lo hago tan específica porque dependiendo de la gravedad de los partidos, por ejemplo, y de la importancia, uno puede tener medidas personales que las pueda aplicar más, pero en entrenamientos también es muy importante para lograr que un día de entrenamiento sea muy bueno y que tú puedas mejorar los aspectos que quieres intentarlo, siempre concentrarse, ya sea utilizando música o buscando un lugar en donde tú estés cómodo para, sea lo que sea, evitar cualquier distracción y también en este caso pensamientos negativos. Buenísimo, David. Muy bueno. Pau, Marcelo Castro te quiere hacer una pregunta. Marcelo, estás con el micrófono abierto. Gracias, Gali. Hola, Pau, David. Muy interesante, realmente me gustan mucho los conceptos que nosotros lo hemos vivido en el día a día y en todas las experiencias de torneos, de campeonatos y viendo a los chicos cómo se desempeñan. Muy interesante, David, ver las vivencias tuyas
y imaginarse cómo son esos partidos y cómo los sacas adelante. Gracias por compartir tus conceptos. Mi pregunta es, qué buenos conceptos, Pau. ¿Cuándo regresa a entrenar para que los aplique en usted mismo? Yo estaba entrenando en realidad. Y imagínate, ¿eh? Todavía estás joven. Sí, estaba entrenando, pero ya la cuarentena. Y bueno, no me siempre dejó. hay tiempo para todo. Sí. Bueno, saludos. Gracias, Marce, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, Gali, con eso? Bueno, buenísimo, Pau. Yo, mira, ahí te quería también, más o menos, y por el lado de lo que dice Marce, o sea, cuando un jugador por ahí ya va terminando su carrera, qué importante debe ser también tener una persona de la parte psicológica que lo acompañe, ¿no? ¿Te ha tocado trabajar con casos así, con deportistas que están saliendo? No, en realidad estoy muy enfocada en el trabajo de niños y adolescentes. Con deportistas que están saliendo no tanto, pero creo que, bueno, he visto un poco y lo importante es lograr que este deportista tenga una carrera dual, que se llama, que es decir, que tenga un plan B. Entonces, ya sea una carrera, ya sea alguna otra habilidad, algo a lo que pueda dedicarse después. ¿Por qué? Porque al ser deportistas, nuestra identidad está prácticamente en nuestra identidad desde el deporte. O sea, soy squashista, soy tenista, soy golfista, soy nadador, soy futbolista. Una vez que me quitan esto, ¿quién soy? Entonces, de cierta forma, tengo el retiro deportivo, se trabaja desde que el deportista decide volverse deportista. Entonces, siempre tiene que haber un plan B que va paralelo y que el deportista reconoce como una opción, ya sea porque dejó el deporte porque, no sé, llegó a la edad tope, por así decirlo, o porque se lesionó también. Tengo que tener siempre una opción B. No, la identidad y la autoestima del deportista se va a ver muy afectada si solo tengo esta como mi única parte de identidad, es lo único que me forma. Genial, Pau, buenísimo, buenísimo. Bueno, Pau, la verdad que ha sido una charla muy, muy, muy interesante, muy buena, conceptos, como decía Marcelo, muy, muy interesantes, sobre todo para nosotros los profesores, los entrenadores, para los papás también, que bueno, que estamos con un grupo de chicos que están empezando a formarse, y bueno, qué importante es que los chicos puedan manejar todos los aspectos, ¿no? Tanto el entrenamiento físico como el entrenamiento técnico-táctico, que también puedan trabajar la parte mental. Y qué bueno tenerte a vos y contar con vos para tener la ayuda y que seas la persona que nos puedas guiar en esta historia. No sé si le voy a abrir el micrófono a Miguel para que... Quería solo contarles una última cosa, sobre todo a los chicos. Te salude. Que sé que muchos chicos, hablo de esto, que estaban, no sé, pensando en el Panamericano Juvenil, en el Sudamericano Juvenil, y tal vez todo, o sea, ven como que no hay esperanza a futuro. Creo que importante en esta época es pensar tenemos una situación que es del coronavirus y tenemos dos opciones de verla. Podemos verla como muchas amenazas o podemos verla como oportunidad. Yo creo que es la época de fortalecernos, de salir más fuertes y de ver todas las oportunidades que tenemos. Hay muchísimas oportunidades para entrenar en casa, como les mostré, en la parte mental, en la parte física más todavía, y creo que es una prueba que tenemos ahora para salir como más fuertes y darle con todo, y cuando sea la hora de competir, estar totalmente preparados y con las mejores ganas y energía. Espectacular, Pau. Te queremos, no sé si ahí llegás a ver. Te queremos hacer entrega de este certificado. Sí, muchas gracias. Nada, agradeciéndote muchísimo. Sabés que queríamos tener esta charla con vos desde hace un tiempo y bueno, por suerte
la hemos tenido, ya te lo vamos a hacer llegar a tu correo. Y bueno, y esperamos que una vez que se solucione todo este tema y que todo empiece a funcionar como era antes, que no sé si tendremos algo similar a lo que era antes, pero bueno, poder armar algo y por qué no tenerte en una charla enfrente de muchísimas personas en el club. Sería un gusto para mí, que has sido siempre una jugadora que empezaste a competir, conociste el deporte conmigo, con gente amiga, y nada, es un gusto ahora tenerte acá viendo cómo has mejorado y cómo has mejorado como profesional, así que para mí eso es un gusto enorme y agradecerte muchísimo, ¿sabes? Muchas gracias, Gali, a ti también, y ojalá podamos volver pronto a seguir haciendo lo que nos gusta tanto. Seguro. Miguel, te dejo. Gracias, Gali. Gracias, Pau, también. Como dice Gali, a nombre del club, Jefatura de Deportes, y a través de Gali, que es el que hace la gestión directa del área de squash para contar con esta charla importantísima. Agradecerte, Pau, por supuesto, un tremendo honor y un tremendo gusto que podamos compartir esta hora, y además también un placer enorme poder abrir esta charla ahora a través del Zoom, pero abrir a otras comunidades, no solo a Rayanes. Bienvenidos todos, muchas gracias también por estar aquí, por participar. Y nada, como dice Gali, ojalá por tener ahí alguna otra charlita un poco más abierta, una transmisión en vivo más para otras comunidades de otros deportes incluso. Siempre es bueno, sobre todo en estos momentos, ayudarnos, darnos la mano, y el trabajo mental es importantísimo, ya sea en el momento de estar practicando el deporte y compitiendo, pero también ahora que estamos un poco complicados en cuarentena y en el claustro, digamos así. Muchas gracias a todos. Gracias, David. Gracias a David Costales, David Jaramillo, que participaron un poquito. Es bueno siempre tener participación. Déjame saludar y mandarle un abrazo gigante a David, hoy cuando me comentó Pau que nos iba a acompañar. Así que, David, un gustazo, qué bueno verte bien. Bueno, comentarle a la gente que estás en México, que estás bien, y que bueno, que podés seguir entrenando. Y bueno, te agradezco de corazón, realmente un gran deportista y mejor persona, que eso es lo más importante. Así que nada, seguir adelante, y gracias por acompañarnos también, David. Sí, muchas gracias, Gali. Igual, Agradecerte. Pau, por la oportunidad, justo. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Vamos a verte pronto aquí en las canchas y triunfando como siempre. Sí, ya justo cuando vi la publicidad de que Pau iba a tener esta charla, le escribí y me comentó un poco de la idea, entonces me invitó para hablar y la verdad disfruté mucho. Espero que se puedan hacer más reuniones así con pues más personas, y me gusta mucho esta idea de seguir comunicándonos. Saludos a todos y espero que estén bien. Qué bueno, David. Bueno, yo agradecerles a todos los que nos acompañaron, recordarles que el día miércoles va a estar Esteban Casarino, también contándonos. Esteban tiene mucha experiencia como jugador, ha sido un gran jugador, tiene experiencia como entrenador, y bueno, hoy se está dedicando a la parte de gestión como dirigente, así que va a ser una charla interesante. Así que si nos quieren acompañar, se va a transmitir por Facebook Live, ahí los esperamos a todos. Y el día sábado lo vamos a tener a Miguel Ángel, así que también más que invitados todos para acompañarnos. Les mando un abrazo grande, gracias Pau, gracias David, gracias a todos. Gracias a todos, que pasen súper bien y a seguir entrenando fuerte, con muchas ganas. Gracias, Pau. Gali, te cambio al golf, te veo con gorra de golf ahora. Dale. Chao, Miguel. Chao, dale, saludos. Chao, David. Chao, pasen bien, gracias. Chao, Pau. Gracias, Muchísimas gracias. A ustedes.